reivindicación se enmarca dentro de la campaña que estamos haciendo en defensa de las pensiones públicas, los sindicatos mayoritarios, en este caso concreto nosotros UGT, y que, como sabéis, comenzaron a principio de año con una gran movilización, manifestación en Madrid. ¿Por qué os estamos convocando? ¿Por qué nos estamos manifestando en defensa de las pensiones públicas? Pues porque entendemos que el gobierno de Mariano Rajoy, el gobierno del Partido Popular, lleva, con la excusa de la crisis, cargando precisamente en disminuyendo el gasto social para mejorar las cifras, pero en una de las cosas en las que está precisamente disminuyendo y cargando el gasto social es en el tema de las pensiones. El fondo de pensiones, que es el fondo donde el superávit de la seguridad social se va acumulando y que se ha ido acumulando a lo largo de los años, estaba en 67.000 millones de euros y ahora mismo está a cero. ¿Por qué? Porque el Estado ha ido utilizando ese fondo que era precisamente para preservar las pensiones presentes y parte de las futuras de los pensionistas de este país, para preservar, como digo, esas pensiones, se ha ido utilizando para pagar, entre otras cosas, la ingente deuda que se ha tenido con los bancos y que no estamos recuperando los españoles. O sea, que la estamos pagando todos los españoles a través de ese fondo, que es el fondo en el que la gente ha ido, o sea, sus cotizaciones se han ido acumulando y hemos ido, bueno, para después tener una vida mejor, hemos ido ahorrando en ese fondo. Bueno, nosotros nos queremos manifestar y queremos, bueno, que estamos absolutamente indignados y rechazamos de plano la subida miserable que en esta campaña se está llamando subida de mierda, claramente, y por eso llevamos todos un lazo marrón, que podéis ver qué es lo que significa, una subida del 0,25. Quiere decir que si el IPC va a subir un 2%, como estamos perdiendo, los pensionistas de este país este año ya están perdiendo 1,75. Estamos perdiendo una cantidad de poder adquisitivo enorme, pero que además se viene acumulando desde el año 2011, porque desde el año 2011 aquí se estima que ha habido una pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas de este país de 9 puntos. Lo que quiere decir es que estamos empezando a recibir ya pensiones miserables que no permiten a los pensionistas vivir, porque recordar que la media de las pensiones, la media de este país está en unos 900 euros. En Melilla estamos por debajo, estamos un 8% por debajo de la media nacional. Pero es que esas pensiones que ya empiezan a ser pensiones de pobreza se va a agudizar, porque a partir del año 2019, cuando se empiecen a poner también en funcionamiento con la reforma que hizo de las pensiones en el año 2011 el gobierno de Rajoy, se va a empezar a disminuir la capacidad de los pensionistas, la capacidad adquisitiva, porque van a cobrar pensiones menores. Y se estima que va a haber una disminución de aquí a 20 años, quizá del 30% de las pensiones. Pero es que además el gobierno está bromeando con algo tan importante como van a ser las pensiones, que es lo que nos va a permitir vivir cuando nos jubilemos, porque nos está diciendo a los españoles que ahorremos para las pensiones futuras, para complementar el sistema de pensiones y para la educación de nuestros hijos. Vamos a ver, ¿cómo vamos a poder ahorrar si los sueldos de este país ya no llegan a los 1.000 euros? ¿Cómo una familia con hijos o una familia joven, una gente joven que se quiere independizar va a poder ahorrar para unas pensiones futuras? Y todavía los pensionistas de ahora están cobrando unas pensiones medianamente, todavía eran pensiones medianamente aceptables, a pesar de que la disminución drástica del poder adquisitivo. Pero ¿y las pensiones de la gente joven? ¿Qué pensiones vamos a tener? ¿O qué pensiones van a tener nuestros hijos? ¿Qué pensiones vais a tener los periodistas que estáis aquí, que sois todos, que no superáis seguramente los 30 años? O sea que esto es algo importantísimo. Nos oponemos a esa subida miserable. Denunciamos también que el actual déficit de la seguridad social no tiene que ver tanto con que el sistema sea insostenible como nos quieren vender. El sistema es insostenible por la reforma del sistema de pensiones que ha habido y porque llevamos en estos años de crisis también se ha devaluado el salario de los trabajadores y por lo tanto las cotizaciones de seguridad social, que son las remesas que van sujetando ese sistema de pensiones y que se van añadiendo para después tener ahí un fondo, se han disminuido también drásticamente. Entonces, ¿cómo? Claro, y además esto pensamos y creemos que es
una estrategia totalmente premeditada, es una disminución, es un empeoramiento de las condiciones laborales, un empeoramiento de los salarios que se carga el sistema de pensiones. Y además creemos también que esto está totalmente destinado a que se haga negocio con esto. Esto es una de las partes importantes del pastel que había en España para las privatizaciones, y esta es otra privatización más encubierta, porque el hecho es que Rajoy nos está diciendo que tenemos que empezar a ahorrar para un sistema complementario de pensiones. Por lo tanto, ese es el negocio que va a hacer la banca, que van a hacer la banca y los seguros privados. O sea que el sistema no es insostenible. El sistema es insostenible tal y como está planteado. Entonces, ese tipo de medidas, además, que está anunciando el gobierno, como una mejora de los sistemas privados de pensiones y una facilitación, o sea, que van a tener además unas desgravaciones, esas desgravaciones de los sistemas privados de pensiones las vamos a pagar el resto de los españoles, las vamos a pagar con nuestros impuestos también. Por lo tanto, queremos hacer también esa denuncia, y queremos decir que se tiene que poder sustentar el sistema de pensiones, porque España es uno de los países que tiene un gasto social menor de la Unión Europea. Entonces, ¿por qué? Si el gobierno ha podido coger el dinero del fondo de pensiones para otras cosas que ha necesitado, no se va a poder, a través de los presupuestos, vía presupuestos del Estado, no se va a poder también volver a llenar el fondo de pensiones o garantizar las pensiones, unas pensiones dignas para los españoles en un futuro. Creemos que no se trata tanto de una cuestión de insostenibilidad como de una cuestión de que hay que buscar la manera de poder financiar este sistema público que tenemos, que es una de las patas del sistema del estado del bienestar que nos ha costado tantísimos años lograr. Otro asunto importantísimo es que si todas las pensiones van a sufrir recortes, van a sufrir merma y todos los pensionistas van a sufrir merma en este país de su poder adquisitivo, no os quiero ni contar la disminución que va a suponer para las mujeres, porque ya se estima que actualmente las pensiones de las mujeres, por diversos motivos, porque las mujeres no hacemos la misma carrera profesional que los hombres. ¿Por qué? Pues porque tenemos las cargas familiares que seguimos asumiendo las mujeres todavía en este país, desgraciadamente en solitario. Eso hace que las carreras profesionales de las mujeres sean más cortas que las de los hombres. Creo que estamos en más del 60, del 70% de los contratos temporales de este país, y eso también repercute en las cotizaciones que vamos haciendo para nuestra pensión futura. Por lo tanto, si esta situación afecta a todos los pensionistas, a las mujeres les afecta el doble, porque ya les afecta actualmente. Entonces, ¿qué pensiones vamos a tener en un futuro? Si ya muchas mujeres tienen pensiones de 400 y de 500 euros, cuando la media de los hombres es de 800 euros. O sea que esto es algo importantísimo que tenemos que tener en cuenta también. Por tanto, nosotros alentamos desde aquí, vamos a continuar con la defensa de un sistema público de pensiones y vamos a continuar haciendo concentraciones y haciendo actuaciones en pos de ello. Nosotros todo esto lo elevamos tanto al gobierno como a los partidos políticos. De hecho, otros partidos políticos están recogiendo algunas de las medidas que nosotros planteamos, como que haya también vía impuestos, algún impuesto como pasa en Francia. En Francia hay un impuesto social que va, entre otras cosas, encaminado a ese dinero que se recauda a contribuir a las causas sociales y a sostener el sistema social de bienestar. Las pensiones son parte de ese sistema, y en Francia también están recogidas. El Partido Socialista, por ejemplo, ha planteado una medida que podría ser una medida complementaria. No lo soluciona, pero podría ser complementaria. Por ejemplo, el gravar a las transacciones, que es como la tasa Tobin, aquella famosa, gravar transacciones bancarias y transacciones internacionales. Bien, pues también eso es otra medida. Bueno, pues nosotros planteamos que hay medidas que se pueden, pero todo se tiene que plantear en la mesa, en el Pacto de Toledo, que es el ámbito, el marco donde se tienen que negociar estas cosas entre gobierno, agentes sociales, partidos políticos, para llegar a un sistema consensuado que sea viable en un futuro. No ir dando noticias en la prensa para a continuación llevar a través de un Real Decreto el gobierno con su rodillo actual, porque las medidas se tienen que tomar en el Pacto de Toledo. Por lo tanto, nosotros siempre vamos a defender un sistema público de pensiones y vamos a estar denunciando. Además, también vamos a poner en marcha un medidor
del poder adquisitivo de las pensiones en este país, un medidor que será mensual, pero que también dará un valor acumulado anual, precisamente para ir demostrando la falacia de que las pensiones en este país son dignas, que es lo que nos está queriendo vender el gobierno, para demostrar además la pérdida de poder adquisitivo que se ha venido, como he dicho antes, desde 2011, porque es importante que la gente lo sepa. Es importantísimo que lo sepamos todos, porque nos estamos jugando en nuestro futuro. Muchas gracias.